Bueno, para empezar, muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Quisiera que me confirmen si es que hay comunicación, por favor. Sí, doctor, ahora sí se escucha. Ya. Bueno, pues, queridos jóvenes, queridos estudiantes, vamos a continuar con lo que es el tema de diagnóstico y valoración en el desdentado parcial. Habíamos quedado, este tema principalmente se refiere a todo lo que se tiene que realizar antes de entrar en sí en el tratamiento o en la elaboración del aparato protésico para los pacientes que son desdentados parciales. Habíamos hecho una definición, por ejemplo, acerca de las características que debe tener un paciente, ¿no? Habíamos dicho que aquel paciente que presenta, aunque sea una sola pieza dentaria en todo el reborde del paciente, y todo el reborde está todavía desdentado y solamente tiene la presencia de una pieza dentaria, hablamos que es considerado como desdentado parcial, ¿no? Entonces, en este tema estamos hablando de qué es lo que se tiene que realizar antes de elaborar el aparato protésico, ¿no? Debemos nosotros realizar una valoración, un diagnóstico de todas las características que tiene la cavidad bucal en ese momento, ¿no? Ya habíamos hablado de algunas definiciones, nos habíamos quedado en tratamientos accesorios y tratamientos específicos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de tratamientos accesorios, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de tratamientos accesorios, nos habla de qué es lo que debemos realizar en el paciente. En el campo de la odontología no solamente es prostodoncia removible, el campo de la odontología abarca operatoria, endodoncia, periodoncia, odontopediatría, una infinidad de ramas que tiene incluida dentro de lo que es odontología. Entonces, lo normal o lo común es que cuando nuestros pacientes vienen específicamente para un tratamiento protético, pues nosotros debemos ver en qué estado se encuentra la cavidad bucal actual de ese paciente. Normalmente, cuando vienen a la consulta, se puede observar caries, se puede observar la presencia de cálculos dentarios, se puede observar incluso la presencia de gangrenas pulpares, de restos radiculares. Entonces, lo primero que se debe realizar son los tratamientos accesorios. Se los puedes remitir a las diferentes cátedras o uno lo puede realizar en su consultorio, ¿no? Esos tratamientos accesorios incluyen la operatoria, que es la obturación de la pieza dentaria, hablamos de la endodoncia, que es la extirpación de la pieza dentaria, de extirpación de la parte nerviosa de la pieza dentaria, ¿no? Y así todos los tratamientos que necesita ese paciente para poder estar en un equilibrio biológico en cavidad bucal. Porque uno de los tratamientos finales para una rehabilitación en un paciente es justamente la elaboración del aparato protésico, ¿no? La instalación del aparato protésico, hablamos de la prótesis dental, se debe realizar en una cavidad bucal totalmente rehabilitada. No se puede instalar una prótesis parcial removible en una cavidad bucal que presente grados de caries. Peor todavía si esos grados de caries se encuentran con destrucción coronaria y esa pieza va a ser pilar o va a ser un pilar donde van a ir los detenedores de los aparatos protésicos. Entonces hay que rehabilitar a los pacientes antes de elaborarles cualquier tipo de aparatos protésicos. Y es uno de los requisitos que se les pide a ustedes como estudiantes, de que cuando tengan un paciente, tienen que revisar a su paciente. Si el paciente necesita una obturación, realícenle primero la obturación. Si su paciente necesita periodoncia, profilaxis, endodoncia, tienen que realizarle todos esos tratamientos para que cuando venga a la consulta a la materia de prostodoncia removible, nosotros ya vamos a valorar al paciente ya con un criterio protético, ¿ya? Eso es referido a los tratamientos accesorios. Los tratamientos específicos se refieren en sí a los tratamientos que podemos realizar en cavidad bucal, pero ya más referido a la parte protética, que no son muchos. Normalmente estos tratamientos que son los tratamientos específicos
Se refieren a aquellos tratamientos que nosotros necesitamos corregir, se podría decir, para tener un buen desempeño, para que tenga un buen desempeño el aparato protésico. Por ejemplo, nosotros podemos realizar tratamientos específicos. Por ejemplo, vean ustedes la pieza dentaria del gráfico superior derecho. Normalmente algunas piezas presentan en este sector una gran curvatura, ¿no? Donde está dividido por el ecuador de la pieza dentaria. Cuando en ese sector se presenta una gran curvatura, nos da a pensar que existe una gran retención. Esa retención, una exagerada retención, se podría decir. Nosotros debemos modificar la morfología leve de esa parte para que no sea tan retentiva y nuestro aparato protésico pueda entrar y salir de la manera más cómoda posible, ¿no? A eso se refiere con los tratamientos específicos para poder nosotros elaborar un aparato protésico. Ahora, ¿cuáles son los efectos que van a causar la utilización de una prótesis parcial removible? Tiene diferentes efectos. ¿Qué es lo que va a provocar la utilización de una PPR en cavidad bucal? Dentro de los efectos que va a provocar la utilización de una PPR, hablamos del efecto terapéutico, del efecto terapéutico, hablamos del efecto dañino potencial y también hablamos del efecto socioeconómico que tiene la utilización o la elaboración de una prótesis parcial removible. Hablamos primeramente del efecto terapéutico. El efecto terapéutico va a ser primario y secundario. El primario va a ser el rehabilitador y el secundario va a ser el profiláctico. ¿Cuál es el efecto terapéutico primario o rehabilitador? Esto se refiere a que cuando nosotros vamos a entregarle o vamos a instalar el aparato protésico, pues le debe devolver las características o los objetivos que se tiene en el momento de entregarle a la prótesis al paciente. ¿Cuáles son los objetivos? Hay que devolverle al paciente la funcionabilidad, hay que devolverle la estética, hay que devolverle la fonación al paciente y hay que devolverle el confort al paciente. Esos son los efectos terapéuticos primarios. Y el efecto terapéutico secundario, pues se refiere a que el paciente debemos devolverle un equilibrio biológico, un equilibrio psíquico y un equilibrio emocional. El equilibrio biológico se refiere a que ya debemos darle la salud al paciente en la cavidad bucal. El equilibrio psíquico y emocional se refiere a la conformidad, al confort que pueda tener el paciente en relación a la utilización del aparato protésico, ¿no? Ahora vemos, ¿cuál es el efecto dañino potencial que causa el aparato protésico en cavidad bucal? Porque el aparato protésico o la prótesis dentro de la cavidad bucal también va a causar diferentes tipos de daños o algún tipo de alteración en la cavidad bucal. Hablamos del primer efecto dañino. Hablamos del efecto que va a causar en la ecología bucal. El simple hecho de tener un aparato protésico que va a ser ajeno a la cavidad bucal va a contribuir a que se pueda aumentar la placa bacteriana, el biofil bacteriano, ¿no? Pueda proliferar en mayor cantidad, porque se puede acumular en determinados sectores que van a ser sectores retentivos, se podría decir, para una mayor proliferación de la placa bacteriana. El efecto dañino en el terreno protético, habíamos dicho que el terreno protético es aquel sector donde va a entrar en contacto lo que es el aparato protésico con la cavidad bucal. Por ejemplo, para que recordemos, en el terreno protético en el maxilar superior, ¿no? Va a ser la bóveda palatina, el sector que va a estar desdentado y las piezas dentarias remanentes.
ese es el teseno protético. Ese es el sector donde va a entrar en contacto con la prótesis. En el maxilar inferior, el teseno protético va a ser aquel sector que va a estar constituido por los de bordes, por el flanco lingual, por el flanco vestibular y las piezas dentarias remanentes, ¿no? En pocas palabras, el teseno protético va a ser todo ese sector donde va a ir en contacto con la prótesis, donde va a ir asentada la prótesis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede causar la prótesis en el teseno protético? O sea, ¿qué va a causar en la mucosa que va a tocar la prótesis? ¿Qué va a causar en la pieza dentaria que va a ser pilar para la prótesis? Bueno, pues en la mucosa, en la parte osteomucosa, puede causar algún tipo de traumatismo, algún tipo de inflamación, ¿no? Y en la parte dentaria puede causar también la inflamación del ligamento periodontal de la pieza pilar, ¿no? Entonces, esos son los daños que puede causar la pieza, la prótesis en relación al teseno protético. También puede causar cierto grado de bruxismo en los pacientes y alteraciones de tipo sensorial. El efecto socioeconómico, esto se refiere más a qué tipo de prótesis le vamos a elaborar al paciente. No solamente podemos ver al paciente como que tuviera todas las posibilidades, si hablamos de la parte económica, de pagar cualquier tipo de aparato protésico que nosotros vamos a elaborar. Debemos ver la parte social y la parte económica del paciente. Debemos ver si el paciente puede acceder a un tratamiento o la elaboración de una prótesis parcial removible, o la elaboración de una prótesis fija, o la elaboración de una prótesis implanto soportada, ¿no? Eso mucho depende del alcance económico que pueda tener el paciente, ¿no? Y de las indicaciones y el criterio protético que cada uno de ustedes debe tener antes de empezar con el tratamiento a lo que se refiere en prostodoncia removible. La filosofía de atención en el del desdentado parcial, hablamos de las características que debemos considerar nosotros. Por ejemplo, el paciente debe tener una higiene oral aceptable. Obviamente, cuando una persona utiliza un aparato protésico en cavidad bucal, mínimamente debe tener una higiene oral aceptable. Porque como les decía, la utilización de un aparato protésico en cavidad bucal afecta la ecología bucal. ¿Qué significa eso? Que son sectores donde va a haber mayor acumulación del biofilm bacteriano o la placa bacteriana. Si un paciente no tiene buena higiene oral, imagínense la acumulación de la placa bacteriana que va a existir entre la prótesis y el teseno protésico, por así decirlo, ¿no? Otro, no se debe instalar ninguna prótesis sin colocar nuestro sistema estomatognático en ortofunción. ¿Qué significa eso? Que debemos realizar todos los tratamientos accesorios necesarios para que nosotros podamos instalar al final nuestro aparato protésico. Y al final hablamos de buscar el tratamiento óptimo para el paciente. El mejor tratamiento que les decía, hay que devolverle la funcionabilidad, la estética, el confort y la fonación al paciente, ¿no? Otra característica que debemos realizar en la valoración y el diagnóstico en los pacientes desdentados parciales, obviamente es la historia clínica general. La historia clínica que ya ustedes, muchos de ustedes han llenado y que solamente vamos a tomar algunos parámetros para poder explicar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el diagnóstico? El diagnóstico no es más que la recolección de datos, ¿no es cierto? Hay que empezar a recoger todos los datos para que nosotros podamos realizar un diagnóstico en el paciente. Si nosotros no podemos realizar un diagnóstico en el paciente, es mejor no realizar de ningún tipo de tratamiento. No solamente en el campo de la prostodoncia removible, sino en todo el campo del área de la salud. Y si hablamos en odontología, si nosotros no podemos realizar un diagnóstico de una pieza dentaria que pueda tener algún tipo de patología,
es mejor no realizar ningún tratamiento. Porque para el inicio de un tratamiento, cualquiera sea, debemos tener un diagnóstico adecuado, ¿no? Pueden existir o existen tres tipos de diagnóstico: un diagnóstico actual, un diagnóstico etiológico y un diagnóstico de aptitud. El diagnóstico actual se refiere a tal cual está en ese momento la cavidad bucal del paciente. Si vemos que existe la prevalencia de caries, va a ser un diagnóstico actual. El diagnóstico etiológico trata de averiguar, se podría decir, de cuál es la causa para que ese paciente tenga una prevalencia o un alto índice de prevalencia de caries. Se puede hacer un diagnóstico etiológico, entonces, determinando cuál es el origen que está causando algún tipo de alteración en la cavidad bucal. Y el diagnóstico de aptitud, pues este paciente este tipo de diagnóstico se refiere a cuánto puede decepcionar el paciente o cómo va a estar con la prótesis dentro de la cavidad bucal, ¿no? Dentro de la entrevista o la anamnesis, existen los siguientes parámetros, ¿no es cierto? Hablamos del nombre, obviamente, la dirección, el teléfono, la edad. La edad también es un factor muy importante porque los adultos jóvenes tienen mayor capacidad de adaptación al tratamiento, en este caso al tratamiento en prostodoncias hemovibles, ¿no? Que los pacientes adultos mayores que tienen o necesitan mayor tiempo de adaptación al tratamiento en el campo de la prostodoncia removible o en el momento de la entrega del aparato protésico, ¿no? La ocupación también es muy importante para que nosotros podamos tomar algunos aspectos. Por ejemplo, hay pacientes que trabajan en determinados rubros, como por ejemplo puede ser un comunicador social, puede ser un orador. Entonces, si el paciente nos dice que trabaja en ese rubro, nosotros vamos a evaluar según su ocupación si es necesario la elaboración de una prótesis provisoria, ¿no? Porque normalmente este tipo de pacientes pues necesitan estar, se podría decir, presentables en su entorno laboral. El estado civil también es importante para saber con qué tipo de apoyo va a contar el paciente para poder asimilar o aceptar el tratamiento o la nueva utilización del aparato protésico. Dentro de la anamnesis está el motivo de consulta. El motivo de consulta se refiere a del por qué el paciente está viniendo, del por qué viene el paciente. Es el motivo de consulta, ¿no? No, muchas veces el paciente viene presionado por el entorno social. Muchas veces viene el paciente bajo presión, se podría decir. Como por ejemplo, cuando tenemos un paciente que viene porque el hijo le ha dicho, porque el hijo se está casando, por ejemplo, y el paciente viene más que por estética o no por funcionabilidad, viene por estética porque existe una presión a nivel social. Muchas veces los pacientes que vienen en este sentido, no les importa la funcionabilidad. Puede estar comiendo comida licuada, puré de papa, pero no les interesa la funcionabilidad. Más bien vienen solamente por la presión del entorno social, ¿no? En todo caso, el motivo de consulta se anota siempre lo que el paciente nos va a informar, ¿no? Lo que nos dice, del por qué ha venido. La expectativa del tratamiento que vamos a realizar. Existen pacientes que vienen con una expectativa muy alta del tratamiento que quieren en el campo, del tratamiento que quieren, que quieren cuando le vamos a realizar el aparato protésico. ¿Por qué? Porque muchas veces ven en la televisión, en los medios de comunicación, en ciertos comerciales, donde se puede apreciar a personas que están comiendo con su aparato protésico alimentos muy duros como la manzana, la mazorqueta, etcétera. Entonces el paciente viene con una expectativa de tratamiento muy elevada.
¿no? Y entonces hay que ver, darle la explicación al paciente de cómo va a ser el aparato protésico y las limitaciones que va a tener el uso de ese aparato protésico. Por ejemplo, algunos pacientes vienen intercambiando diferentes tipos de odontólogos, se podría decir, porque la prótesis les queda muy suelta o no tienen retención. Vienen cambiando de odontólogos o de consultas porque tienen una expectativa muy alta del aparato protésico, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando ustedes van a revisar a los pacientes, tienen que ver la calidad del reborde, la altura, la retención, y en relación a eso pueden explicar al paciente o hacer un pronóstico de cómo va a ser su futuro aparato protésico. Muchas veces sucede que los pacientes vienen a la consulta odontológica con un reborde plano, ¿no? Relativamente bajo, se podría decir. Al paciente en ese momento se le explica, mire, que la prótesis probablemente no tenga la retención que usted está esperando por esta situación, porque el reborde que es plano no le da la retención. La prótesis tiene que agarrarse en ese reborde para que sea estable y no se mueva. Explicarle al inicio del tratamiento, porque cuando después le explicamos al paciente, ya cuando le hemos entregado la prótesis y le tratamos de explicar al paciente, mire, la prótesis se suelta porque tiene un reborde plano, el paciente ya no les cree. El paciente piensa ya que es una excusa de parte de nosotros porque hemos hecho un mal tratamiento, hemos elaborado mal la prótesis. Entonces hay que explicarles a los pacientes y tratar de orientarles en relación a la expectativa que tiene del tratamiento, la expectativa que tiene del tratamiento en el campo de la prostodoncia. El perfil psicológico, que lo vamos a ver más adelante, y el estado de salud. El estado de salud también es muy importante, jóvenes, porque debemos nosotros averiguar los antecedentes médicos o enfermedades que pueda estar pasando el paciente. Hay enfermedades sistémicas que tienen repercusión en la cavidad bucal. En nuestro campo de prostodoncias de movible existen patologías que van a afectar en el desenvolvimiento correcto de un aparato protésico. Por ejemplo, en aquellos pacientes que cursan esta enfermedad sistémica de la diabetes, no va a tener un efecto en cuanto a la coagulación o al tiempo de sangría, que eso sí va a afectar en el campo de la cirugía. En nuestro campo de la prostodoncia removible, afecta ¿en qué sentido? Afecta en el sentido de que cuando nosotros estamos elaborando el aparato protésico, de aquí a un tiempo, el reborde alveolar sufre una mayor velocidad en cuanto a su reabsorción, ¿no? Entonces, los pacientes diabéticos siempre van a tener esa tendencia a que el reborde alveolar pueda sufrir una mayor velocidad en relación a un paciente que no tiene diabetes, ¿no? Se puede reabsorber más rápido, se podría decir. Hay enfermedades como, por ejemplo, la hipertensión arterial, que también es muy importante saber, porque en los pacientes con hipertensión arterial, que son un 50% los pacientes adultos mayores, pues sucede que existe la característica de que presentan serostomía en cavidad bucal, o sea que presentan la sequedad en la cavidad bucal. Nosotros debemos tener conocimiento de un paciente que tenga hipertensión arterial, porque se le seca la cantidad y la calidad de la saliva en cavidad bucal. ¿Esto producto de qué? Producto de los medicamentos que ingiere el paciente, ¿no? Son medicamentos, por ejemplo, que existen más de 250 medicamentos que son antihipertensivos, que tienen como efecto colateral, se podría decir, disminuir la calidad y la cantidad, la parte cuantitativa y la parte cualitativa de la saliva. Y ustedes saben que la saliva juega un papel fundamental en el correcto funcionamiento de un aparato protésico, porque la saliva es una parte fundamental la cual le va a dar la retención también al aparato protésico. Ahora, si no existe buena cantidad y calidad de saliva, pues
tiene muchos efectos negativos en cavidad bucal cuando el paciente utiliza la prótesis, ¿no? Puede desembocar en infecciones, va a desembocar en malas detención del aparato protésico. Entonces, nosotros debemos averiguar todas esas situaciones que debemos tomar muy en cuenta en nuestros pacientes. También otra situación que se debe tomar en cuenta es el estrés del paciente. El estrés es una alteración en determinado momento del paciente, ¿no? El estrés, ¿cómo va a desembocar en cavidad bucal? Desemboca en trastornos temporomandibulares. Es en esa situación que desemboca las personas que se encuentran bajo constante estrés, ¿no? Hablando y volviendo un poco a los medicamentos, también hablamos que existen pacientes que vienen o son portadores del VIH. Debemos conocer nosotros la situación del paciente para que nosotros no podamos realizar una infección de tipo cruzada. Nosotros complicar el cuadro del paciente con alguna enfermedad que le podamos transmitir o que el paciente pueda transmitirnos a nosotros. Debemos utilizar la bioseguridad. Entonces, como resumen, hablamos de que debemos saber siempre el tipo de enfermedad actual que tiene el paciente, la medicación que está tomando, la forma, la cantidad del medicamento que está tomando. Si es un paciente que está tomando medicamento bajo prescripción médica o es un paciente que está tomando la medicación bajo automedicación. Todos esos parámetros se deben tomar muy en cuenta en el campo de la odontología, no solamente en el campo de nuestra materia, que es prostodoncia removible, ¿no? Dentro del estado actual hablamos de los antecedentes odontológicos o pérdida de dientes. De igual manera, es muy importante saber del por qué se han perdido las piezas dentarias en el paciente. No es lo mismo perder una pieza dentaria por traumatismo o perder una pieza dentaria producto de la enfermedad cariosa, ¿no? Entonces debemos valorar nosotros del por qué se han perdido las piezas dentarias. Dentro de los tratamientos protésicos, de la misma manera, nosotros debemos hacerles las preguntas correspondientes si ha utilizado alguna prótesis con anterioridad, ¿no? Y qué es lo que no le gustaba de la prótesis, de esa prótesis, o qué es lo que le gustaba de esa prótesis, para que nosotros podamos tomar los recaudos pertinentes y no cometer o tratar de no cometer los errores que pudieran haber tenido esa anterior prótesis, ¿no? Y más bien copiar los beneficios que tenía esa antigua prótesis para que al final el paciente esté conforme con el nuevo aparato protésico que se les va a entregar, ¿no? Hablamos también de la instrucción de la higiene oral. Hay que preguntarle al paciente si es que has recibido algún tipo de instrucción acerca de la higiene oral, si es que lo aplica, si es que usa algún tipo de apoyo, como por ejemplo los enjuagues bucales, la utilización de hilo dental, ¿no? Muchas veces el paciente te dice, sí, he recibido la instrucción oral, pero no lo aplica, o si lo aplica mal, ¿no? Entonces hay que valorar todos esos aspectos en el paciente para saber cómo vamos a proceder con el tratamiento. Y hablamos, para finalizar este sector, de la salud del sistema estomatognático, que debemos dejar la cavidad bucal en un equilibrio biológico. Apreciación clínica general. Hablamos del perfil psicológico, ¿no? Es muy importante también saber con qué tipo de paciente estamos tratando. Porque existen diferentes tipos de pacientes, ¿no? Como antes, o como alguien decía, antes de conocer la boca del paciente, deberíamos conocer la mente del paciente para saber qué tipo de tratamiento le vamos a realizar y con qué tipo de paciente estamos tratando. Ustedes saben por psicología que existen dos tipos de pacientes básicos, los colaboradores y los no colaboradores, ¿no? Dentro de los colaboradores está el paciente que es el filosófico. El paciente filosófico es el paciente ideal. El paciente filosófico sabe cuánto cuesta, cuánto le va a costar la prótesis,
¿Qué características va a tener el tratamiento? El paciente filosófico sabe el grado de responsabilidad que tiene el paciente para con la prótesis, ¿no? También hablamos que es un paciente que analiza y que no tiene mucho problema en conllevar la responsabilidad, una corresponsabilidad en todo el desarrollo de la elaboración del aparato protésico y la responsabilidad que también va a tener el paciente en lo posterior para poder mantener la prótesis en óptimas condiciones. El paciente, el perfil psicológico del paciente indiferente. El paciente indiferente al final le da lo mismo, le da por igual, o sea, no le interesa mucho lo que nosotros les explicamos, les orientamos, no le interesa, más a veces viene por la presión social de su entorno, ¿no? Ese es el tipo de paciente que no es colaborador, ¿no? A diferencia del paciente que habíamos dicho que es el paciente de tipo eh, filosófico. Hablamos del paciente con perfil psicológico histérico. Este es un paciente de los que más difíciles de tratar. ¿Por qué es difícil de tratar este tipo de pacientes? Porque es un paciente que todo lo exagera, todo lo dramatiza. Trata de buscar los pequeños errores que se pueda cometer para exagerarlos, ¿no? Es el paciente que no, ninguno, nadie lo quiere, se podría decir, en cuanto a la atención, en este caso del campo de la odontología, ¿no? Pero también existe una situación en estos tres tipos de pacientes. Si al inicio nosotros podemos tener un paciente catalogado como paciente filosófico, que es el ideal, pero nosotros podemos transformar ese paciente filosófico en un paciente indiferente. Y al final podemos volver al paciente en un paciente histérico, o sea, al mismo paciente que al principio era filosófico. Luego se vuelve indiferente, luego histérico. ¿Por qué? Por la culpa del odontólogo, por la culpa de la atención. ¿Cómo? Si nosotros realizamos mal las técnicas, no podemos tomar una impresión al paciente adecuada, les repetimos las impresiones dentales hasta 10, 15, exagerando, 20 veces, ¿no? Le citamos al paciente y le fallamos. Le citamos al paciente para entregarle su prótesis y no terminamos la prótesis. Y de ahí el cambio de comportamiento del paciente, de haber sido un paciente filosófico, se vuelve un paciente indiferente al final, que hasta ya no le puede interesar la prótesis, o se vuelve un paciente histérico, que ya les empieza a reclamar, ya les empieza a presionar de cualquier cosa para que se les pueda entregar el aparato protésico, ¿no? Ahora hablamos del índice, perdón, o del examen clínico regional. Estamos hablando ya de la parte facial y de la parte de la cavidad bucal, ¿no? Entonces, cuando hablamos del índice facial, nos referimos a la forma que tiene la cavidad, perdón, a la forma que tiene el rostro de las personas, ¿no? Existen diferentes formas de rostros, ¿no? Como ustedes pueden ver el gráfico, existen rostros que son ovalados, existen rostros que son medio, pero está mal esto, ¿no? Acá este sería, en todo caso, este sería el rostro redondo, el rostro ovalado sería este, y es el rostro cuadrado, el rostro triangular y el rostro de triángulo invertido. Está mal, ¿ya? ¿Para qué nos sirve a nosotros este índice facial o ver la forma del rostro del paciente? Nos sirve. ¿Para qué? Para poder nosotros utilizar la forma de la pieza dentaria que vaya más acorde a la forma facial. Por ejemplo, en un paciente que es de forma rectangular el rostro o triangular, pues se puede utilizar las piezas dentarias con una similar forma. O los pacientes que tienen la forma circular o cuadrada, igual. Las piezas dentarias vienen por diferentes formas y la utilización de cada pieza dentaria
está en relación, en este caso, al índice facial, a la forma que tiene el rostro del paciente, ¿no? No se ve nada estético, esto más que todo por estética. No podemos, o no se ve bien en un paciente que tiene el rostro cuadrado, se podría decir, y instalar las piezas dentarias que sean de forma circular, ¿no? Esto más que todo para que se vea mejor en la parte estética en nuestros pacientes. La simetría facial. Vamos a comparar cómo se ve el lado derecho con el lado izquierdo de los pacientes. Esto a partir de una línea media, ¿no? Una línea media que va a partir de la parte superior, podría ser del trichum hasta la parte del mentón. Hacemos la comparación del lado derecho con el lado izquierdo. Si existe simetría, ¿qué significa esto de la simetría? Si ambos lados son iguales, tienen las mismas características, si tienen las mismas dimensiones, longitud, tamaño, ¿no? Esa sería la simetría. Pero vamos a evaluar también si ese paciente presenta asimetría. ¿Qué significa? Que un lado del rostro pueda tener algún tipo de alteración o puede ser producido por diferentes patologías, puede ser producido por una parálisis facial. Cuando existe la parálisis facial maltratada, o sea, maltratada, puede haber que exista la caída del labio o la caída del párpado, no exista buena funcionabilidad de la parte muscular del lado afectado, o simplemente cuando existe asimetría, por ejemplo, en la cavidad bucal, es porque un lado de la cavidad bucal es dentado y la otra parte de la cavidad bucal es desdentada, porque ustedes saben que las piezas dentarias le van a dar también, le van a dar tonalidad a la parte muscular de los músculos, ¿no? Que van a estar alrededor de la cavidad bucal, ¿no? Entonces hay que ver la simetría en nuestros pacientes, la simetría facial. Los tipos de perfil, igualmente, existen tres tipos de perfil tres tipos de perfil que son el perfil recto, que es este, el perfil convexo y el perfil cóncavo, ¿no? Esos tipos de perfiles, por ejemplo, tienen mucha relación incluso con el tipo de mordida que presenta el paciente. Normalmente el perfil recto es una clase 1, estamos hablando de la mordida, ¿no? En el perfil convexo es de clase 2 y el perfil cóncavo va a ser de clase 3. Ahora, cuando revisamos la ATM y los músculos, también debemos realizar eh, una revisión exhaustiva, se podría decir, del ATM. Si existen crujidos, si existen chasquidos o si existe dolor a la palpación del ATM. Los crujidos son solamente cambios degenerativos de la articulación temporomandibular y los chasquidos es una desincronización que va a existir entre el cóndilo y el menisco articular. También debemos revisar o realizar si existe un dolor a la palpación de la articulación temporomandibular, la cual debemos llevar nosotros el dedo índice a la parte anterior del trago y evaluar si existe algún tipo de dolencia en ese sector. Una articulación temporomandibular relativamente sana no tiene ningún tipo de dolencia a ese nivel. También se debe realizar la revisión de la parte muscular de la cavidad bucal cuando los músculos se encuentran estáticos, ¿no? Se debe realizar una palpación de tipo bimanual buscando sectores donde pueda estar afectados o puedan presentar algún tipo de dolencia la musculatura de los pacientes, ¿no? También hablamos del examen dinámico mandibular, hablamos de la apertura mandibular, en todo caso la apertura bucal, la trayectoria que realiza el maxilar inferior en relación al superior, ¿no?
en la apertura y el cierre de la cavidad bucal. Cuando hablamos de la apertura mandibular, bueno, como estamos hablando de pacientes que son desdentados parciales, se debe realizar la medida desde el borde incisal inferior al borde incisal superior. O también hay una acción que se puede realizar, es pedirle al paciente que pueda juntar 3 dedos de manera horizontal e introducir en cavidad bucal. Si el paciente puede introducir los 3 dedos en cavidad bucal, tiene una apertura bucal relativamente normal, ¿no? Si no puede, entonces tiene una apertura bucal disminuida. Pero lo normal, o normalmente la apertura bucal mide de 4 a 4.5 centímetros, ¿no? Que está catalogada como normal. La trayectoria de apertura y cierre. ¿Qué es lo que podemos observar? Podemos observar desviación y deflexión. La desviación se refiere que cuando el paciente abre la cavidad bucal, el maxilar inferior sale de la línea media imaginaria que nosotros tenemos, sale de la línea media y después retorna a la línea media. La deflexión se refiere a que cuando el paciente realiza la apertura de la cavidad bucal, el maxilar inferior se sale de la línea media y se queda fuera de la línea media, no retorna como en la desviación, ¿no? Ese es el examen dinámico mandibular que nosotros debemos realizar. Las causas de trastornos temporomandibulares. ¿Cuáles son las causas? Normalmente los trastornos temporomandibulares o del ATM son producidos por maloclusiones, por unas malas mordidas, por traumatismos, por tensiones emocionales como por ejemplo el estrés y por factores sistémicos o enfermedades de tipo sistémica. Ahora, también se debe realizar el examen de los tejidos paraprotéticos, por ejemplo, la lengua, las mejillas. Normalmente la lengua, cuando no existe piezas dentarias posteriores, la lengua se podría decir que se explaya, o sea, de alguna manera se ensancha, se podría decir, ¿no? Y eso nos puede traer complicaciones durante la toma de impresión en estos pacientes, ¿no? Porque la lengua está demasiado explayada, se podría decir, o ensanchada, o relajada, se podría decir, ¿no? En relación a las mejillas, también es un factor muy importante que hay que tomar en cuenta. Hay que revisar las mejillas si tiene algún tipo de alteración, algún tipo de anormalidad. Y también hay que tomar en cuenta, como en la lengua, que si en ese sector de las mejillas el paciente no tiene piezas dentarias, especialmente en aquellos que recién por primera vez están realizando la elaboración de algún tipo de aparato protésico. Cuando un paciente no tiene las piezas posteriores, tanto superior como inferior, ¿qué es lo que sucede con las mejillas? Las mejillas invaden, se podría decir, ese espacio vacío que se va a formar entre el maxilar superior y el maxilar inferior de un sector desdentado. Entonces la mejilla ingresa en ese estructor, la cara interna, ¿no? Es por eso, por ejemplo, en algunas personas van a ver que cuando no tienen piezas posteriores, es como si la mejilla se les entrara y les daría la apariencia de mayor edad, ¿no? Cuando eso sucede, la cara interna de la mejilla ingresa e invade ese sector desdentado. ¿Qué problema nos puede traer? Claro que nos puede traer un problema. Cuando nosotros terminemos de elaborar las prótesis, tanto superior como inferior, en este caso de un desdentado parcial, sucede que muchas veces el paciente se muerde la cara interna de las mejillas, ¿no? ¿Por qué? Porque la mejilla está sobreextendida. Y en todo caso, hay que orientar al paciente y hay que advertir al paciente que tiene o debe tener mucho cuidado durante la masticación en relación con las mejillas, ¿no? En el examen dentario hay que ver las características del pilar, hay que ver el tamaño de la corona para que pueda funcionar como un buen pilar, porque va a ir instalado ahí el retenedor. Si presenta movilidad, si presenta algún tipo de enfermedad periodontal o está inflamado, la parte de sostén, que es el periodonto del diente, ¿no?
También hay que hacer un examen del terreno mucoso, osteomucoso. Habíamos dicho que se relaciona con el terreno protético, ¿no? Hay que ver si tiene algún tipo de inflamación, alteración, o muchas veces durante la extracción es que se deja algún tipo de astilla ósea en el reborde osteomucoso, y hay que ver si se puede lijar, hay que volver a hacer una cirugía, cortar esa, esa astilla ósea, porque en el momento de la utilización del aparato protésico, como la prótesis va a ir a asentar en ese sector desdentado, imagínense una astilla ósea que cuando no utilizaba prótesis no le dolía, porque no había nada que comprima o que presione la mucosa. Pero cuando el paciente ya utiliza la prótesis, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ya va a haber un mayor contacto con un sector agudo producido por una astilla ósea, entonces va a haber un mayor dolor. Entonces tenemos que revisar el terreno osteomucoso, si es necesario hay que limar, hay que cortar con la gubia para que el sector del terreno protésico sea apto para una buena adaptación de la prótesis. En el paladar, en el paladar igualmente hay que ver la altura del paladar, si es paladar alto, mediano o bajo, ¿no? Normalmente en los paladares altos o ojivales, los paladares, cuando están muy elevados, existe cierta complicación, por ejemplo, en relación a los conectores mayores de las prótesis, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a esos parámetros, ¿no? Son parámetros que hay que tomar bien en cuenta en el momento de elaboración de la prótesis. Y para terminar, estamos hablando de las zonas de alivio. Las zonas de alivio van a ser dos: las zonas de alivio de tipo biológico y las zonas de alivio de tipo mecánico. Las zonas de alivio significa que se debe hacer un leve desgaste en esos sectores en la prótesis, siempre y cuando afecten de alguna manera. En cambio, por ejemplo, en las zonas de alivio de tipo biológico, se encuentra en el maxilar superior el conducto nasopalatino, ¿no? Y en el maxilar inferior se encuentra el conducto mentoniano. Esos dos sectores son zonas de alivio de tipo biológico. Las zonas de alivio de tipo mecánico son, por ejemplo, el zafe medio, que se encuentra en el paladar del maxilar superior, ¿no? Esos sectores hay que tomar muy en cuenta para que nosotros podamos realizar algún tipo de alivio, porque normalmente cuando entregamos nosotros un aparato protésico, son esos sectores donde tiene la molestia el paciente o presenta algún tipo de dolor el paciente en ese sector. Entonces nosotros identificamos esos sectores y procedemos a un leve desgaste para que no pueda provocar más ningún tipo de dolencia en nuestros pacientes. Bueno, jóvenes, hasta ahí el tema de lo que es diagnóstico y valoración de una PPR. Que tengan una buena tarde, jóvenes. Me despido. Muchas gracias por la atención, aunque son poquitos. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Muchas Muchas gracias. gracias. Doctor. Hasta Cuida. luego. Usa barbijo. Si usen barbijo, por favor. Hay contagio virtual. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, doctor. Chao, chicos.